Hola, mi nombre es Daniel Grimaldi, soy licenciado en Ciencias Matemáticas, integrante fundador de un proyecto de comunicación pública de la ciencia y la tecnología llamado Esparciencia. Como graduado en matemática, se podría decir que soy el encargado de encarar el perfil en que se comunica la matemática en este proyecto. El motivo de esta charla es para presentarles justamente este perfil que he estado desarrollando como parte de mi trabajo final para una especialización en comunicación pública de la ciencia y la tecnología, especialización en la que conocí a mis compañeras y que decidimos formar este proyecto. Quiero agradecer a los organizadores de esta sesión por dejarme participar y poder hacer esta presentación. Quiero agradecer también a mis compañeras que somos los que fundamos Esparciencia: Alejandra Castro, Alejandra Pequino Zapala, Anastasia y Julieta Mirabelli, y quienes colaboran con este proyecto también Irina Petrera y Francesca Batista. El perfil que nosotros tenemos, que somos todos integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, agregamos, conjunto a la especialización, este perfil de comunicar con cierta calidad, y nuestro trabajo en equipo nos pudo permitir desarrollar redes sociales, desarrollar presencia en redes sociales, particularmente Facebook, Twitter e Instagram, generar productos de periodismo científico o de divulgación, además participar y cubrir eventos de comunicación en ciencia y tecnología y dar charlas y talleres. Dado este perfil que queremos generar, de generar el perfil científico como algo cultural, nos dedicamos a dar charlas en establecimientos educativos y en centros culturales. Para pasar directamente en las producciones relacionadas con la matemática, aunque esto en realidad es un perfil general de todo Esparciencia, cuando hacemos notas pensamos mucho en el impacto social que están teniendo las últimas tecnologías y qué relación tienen con la matemática. Se puede hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial o computación cuántica, que si bien tal vez la matemática no aparece de manera explícita, en realidad tiene mucho de matemática y se requiere matemática para poder explicarla. Otro perfil que estamos encarando es el de identificar a los personajes detrás de las ideas de la matemática, o de identificar las problemáticas que surgen dentro de la comunidad, como puede ser la situación de las mujeres en matemática. En lo que respecta a la participación de eventos y programas, en este año y medio más o menos que estamos en actividad, pudimos participar en el Festival Matemática 4D, en el Festival del Ingenio, en los festejos por el Día Internacional de la Matemática en la Universidad General Sarmiento, y en la situación de virtualidad nos pidieron participar de un vivo de Instagram. En todos ellos la intención es, además de contar cualquier idea matemática, por ejemplo el juego de la vida de Conway, o construcciones con regla y compás, o encarar algún perfil lúdico de entretenimiento, nos dedicamos también a poder contar los personajes que hay detrás, la historia que hay detrás, las situaciones que podríamos encontrar, por ejemplo, en lo que respecta a las construcciones con regla y compás, que había construcciones que, si bien no eran de regla y compás, podían solucionar los problemas que eran imposibles con regla y compás. O hablar de pi, pero no hablar del número pi, sino de todas las aplicaciones que hubo a través del tiempo y quienes fueron los involucrados. Y más o menos lo mismo intentamos hacer cuando organizamos las charlas y talleres. Ahí estoy hablando del Mornaments o de Juego de la Vida Conway,
o dando una charla de inteligencia artificial, que de vuelta insisto, tal vez no se ve la matemática que hay de fondo, pero está, y justamente en estas charlas lo que intento es mostrar esta interrelación que hay entre estas dos áreas. Pero todo este perfil tiene una teoría detrás, que es la que estoy desarrollando como trabajo final de mi especialización, que tiene que ver con concepciones que uno tiene para comunicar la matemática. Entonces existen unas concepciones clásicas que están motivadas para responder a la pregunta que siempre nos hacen a los comunicadores de matemática, que es ¿para qué sirve la matemática? Y están basadas en la respuesta que filósofos y científicos naturales dieron durante la Edad Media en adelante, como puede ser Galileo o Descartes, y están atravesadas por el surgimiento de la sociedad industrial y el lugar que la matemática ocupa en ella. Lo voy a desarrollar un poco más adelante. Es la percepción cultural general, que en este sentido uno tal vez puede diferir, porque hay diferentes culturas que consideran la matemática como algo que no es una ciencia. En Argentina no la entendemos del todo así, pero sí hay un denominador común, y es que se la considera disociada, por así decirlo, de la cultura como un objeto técnico o tecnológico. Y esto, que resultó así, tiene que ver con una hiperespecialización que hubo de las diferentes actividades científicas. Una concepción clásica es la concepción utilitaria, que habla la respuesta de que la matemática es útil, para eso sirve. La metáfora muy típica es considerarla como una suerte de navaja suiza, porque es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones y que va a ser útil, por ejemplo, para entender el mundo capitalista en que vivimos. En el perfil científico podemos ver que se la considera como el lenguaje o la herramienta principal para entender a la naturaleza, pero deja de lado un montón de matemática que no puede ser contada porque todavía no tiene ninguna aplicación concreta, o tal vez nunca la vaya a tener. Y en contraposición a esa situación aparece otra concepción, que es la concepción estética de la matemática, que habla de que la matemática es bella, por lo tanto no necesariamente necesita ser pensada como una aplicación concreta, sino que puede ser netamente contemplativa o explicativa. No me estoy refiriendo acá en el caso de ser una herramienta de expresión. Esa entraría más en una concepción un poco más del perfil más moderno, que voy a contar a continuación. Las concepciones modernas en la comunicación de la matemática ya no responden a la pregunta de para qué sirve, sino a tal vez la pregunta que había de fondo, que había detrás del para qué sirve, y es ¿qué tiene de humano? O ¿qué me puede dar la matemática a mí humano? Y están basadas en el impacto social que el conocimiento científico ha estado teniendo, sobre todo en el siglo XX. Esto obviamente no es pura y exclusivamente la matemática, sino toda la ciencia. Piensen en modificaciones genéticas, hoy en día, inteligencia artificial, pero ya se remonta inclusive a la bomba atómica, o inclusive antes. Y ante este perfil de la ciencia como resolvedora o dadora de soluciones, se empezaron a preguntar entonces, bueno, ¿qué ocurre con las problemáticas sociales e inequidades que hoy estamos teniendo, porque todavía no están solucionadas? Entonces están atravesadas más por ese perfil. Son percepciones culturales que evidentemente muestran o pretenden mostrar el lado humano de la matemática, y sus principales ejes son, ante todo, valorar el espíritu crítico, ¿no? El desarrollo del espíritu crítico y la interdisciplina. Por ejemplo, tenemos una concepción humanística de la matemática, que podemos pensar que la matemática nace de la necesidad humana de resolver problemas elementales que tal vez hoy podemos resolver muy fácilmente.
Pero también es interesante conocer el contexto en que surgieron esas ideas, cómo fueron evolucionando, cómo fueron interactuando con otros problemas y otras soluciones, cómo se fueron aplicando a nuevas soluciones. Y no solamente el contexto en la vida social, sino quiénes fueron los que lo pensaron, cómo lo pensaron, por qué lo pensaron. Entonces, acá la matemática aparece como una actividad humana, como parte de una necesidad humana. Tenemos otro perfil, que es la concepción interdisciplinaria de la matemática, que es que la matemática complementa cualquier desarrollo humano. Pensamos concretamente en conocimiento científico como puede ser la meteorología o física o biología, que podemos pensar de que sin matemática la meteorología, la física, la economía, la biología, la arquitectura no existirían, pero también si no existiría la física, la biología, la meteorología, la arquitectura, la matemática tampoco existiría. O sea, hay una interrelación muy fuerte entre ambas y ya no es el perfil que veíamos antes, utilitario, en donde la matemática daba una herramienta y no tenía ningún tipo de injerencia sobre lo que había que hacer respecto al problema, sino que se tiene que empezar a pensar a la matemática como complementaria, como trabajando a la par de problemáticas que nos afectan hoy en día. Y por último, otra de las concepciones que a mí me gustaría destacar es una concepción reflexiva de la matemática que podría decirse que está como en contraposición a esta concepción de decir que saber matemática es poder aplicar un procedimiento, cuando en realidad nosotros como matemáticos sabemos muy bien que la matemática es más que eso. De hecho, lo que se valora de la matemática y de los matemáticos es el pensamiento crítico o la madurez matemática que pueden desarrollar, y que a partir de esta madurez matemática se pueden construir los procedimientos que después se aplican. Esto es algo más interesante para comunicar, obviamente es mucho más difícil porque requiere mucho más tiempo, pero los beneficios son muy buenos porque nos ayudan a poder vivir en el mundo que vivimos hoy, con muchas fake news, con muchas situaciones que tal vez no pueden tener una lectura directa, sino que necesitan una lectura más crítica, más analizada. Además, esta madurez matemática permite un crecimiento personal, en el sentido de que uno puede ir construyendo de manera más racional los objetivos que tiene a futuro, y en situaciones de incertidumbre como las que vivimos hoy podemos tolerarlas un poco más, porque podemos pensar de manera un poco más ordenada, y entonces esto ayuda por lo menos a tener una mejora en la calidad de vida. Entonces, a modo de conclusión, estos objetivos que tienen estas diferentes concepciones o este perfil comunicacional de preguntarse qué tiene de humano la matemática, intentan presentar a la matemática como parte de la cultura general e integrada a la cultura científica. Se intenta además cuál es el impacto social real que ha tenido la matemática a lo largo de la historia, que como bien sabemos ha sido total por esta cuestión interdisciplinaria que les comenté. Y como tercera situación, se puede utilizarla como aglutinante de las disciplinas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y para pensar una idea de una tercera cultura, hay una ponencia de Snow que habla de dos culturas: una cultura científica, que es la que nosotros nos identificamos más, y una cultura humanística, que es curiosamente la que está integrada, por ejemplo, por el arte, ¿no? Por diferentes tipos de artes. Y la matemática tiene justamente esta particularidad de que ya de forma clásica se la percibía como parte de la comunidad científica, pero no parte de la cultura científica. En muchos países no es así. Y por otro lado tiene este lado estético, este lado artístico,
que obviamente tampoco pertenecía, porque si pertenece a la comunidad científica no puede pertenecer a la cultura humanística. Entonces, esta situación de que antes no sabíamos en qué lugar dónde poner la matemática, si en la cultura científica o en la cultura humanística, ahora podemos pensarla como parte de una cultura unificada que junte a la cultura científica y a la cultura humanística, que puedan tener una comunicación un poco más fluida y que esto después permita ser una cultura del conocimiento global. Comparto acá un poco de la bibliografía que he estado utilizando para mi trabajo, por si quieren leer o profundizar en lo que les comenté. Hay muchas producciones filosóficas o de divulgación de la ciencia que justamente toman estas concepciones modernas, como por ejemplo la de Paul Amster. Por el título tal vez se puede pensar que es una concepción estética, pero en realidad es más una concepción humanística, porque lo trabaja a través de la historia. Y el libro de Eduardo Sáenz Cabezón, de Inteligencia Matemática, habla justamente sobre esta concepción reflexiva de poder desarrollarse personalmente como matemático. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Les dejo mi mail y nos pueden encontrar en Esparciencia a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y si no usan redes sociales, pueden contactarnos a nuestro mail. Tenemos además un boletín que sale quincenalmente, y si quieren hacer algún trabajo en común, estamos por supuesto más que dispuestos a hablarlo. Muchas gracias.